por favor, la bienvenida. Bueno, damos la bienvenida a nuestra colega abogada y doctora en leyes. No, doctora no, abogada nada más. Mira No vos, sos no, abogada. pará. No sos Y doctora. vamos a tener una doctora. Bueno, sigamos. Me engañaron. Sí, soy especialista en sociología jurídica. Upa. Eso sí lo tengo. Pero vas a hablar más del aspecto jurídico que Jurídico. sociológico. Bueno, Ojo que alguna yo soy cosilla, ya sé, por eso me voy a... licenciado en sociología y en economía. De Pablo, no fue de Pablo el que me convirtió. Y bueno, vamos. Bueno, Había un profesor llamado Justino Farrell, que era un cura, sí, que después conocí. fue uno de los fundadores de las cátedras nacionales, whatever it means, que le dijo a varios de nosotros, mira, yo creo que ustedes tienen que estudiar economía porque sociología no es suficiente. Mira vos. Y yo a la semana siguiente me estaban Anotando. en la Muy bien. Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a él porque no se me hubiera ocurrido a mí. Un gusto de tenerte acá. Bueno, la Muchas introducción gracias. que te voy a hacer salvaje es esta. Los economistas, María Angélica, tenemos unas ideas brillantes para el próximo gobierno. Brillantes, te digo, tengo una solución. El único problema que tenemos es que los abogados dicen, esto es ilegal, esto es inconstitucional. Defender. Bueno, Así que te trajimos para ver qué es lo que utilitario. no se puede hacer. Me parece muy bien. No, el tema ustedes lo eligieron, restricciones jurídicas, ¿no? Al posible plan económico del gobierno. Yo lo primero que quería señalar es que después de las PASO tenemos un dato concreto que casi los 2/3 del electorado parece inclinarse por cambios profundos, no voy a decir radicales para no hacer ninguna referencia política ni de raíz, pero sí cambios muy profundos porque, bueno, estamos de acuerdo en que tenemos problemas muy importantes en todos los órdenes, pero en la economía parece, bueno, ustedes son ahora las estrellas, decían el otro día en televisión, porque la cuestión económica parece estar... Es un rompecabezas. bueno, pero está en el debate público de una manera muy central. Ahora, por otro lado, el oficialismo no promete cambios, sino mantenimiento de derechos que uno podría preguntarse cuáles son los derechos de los que disfrutamos. Y un bienestar mayor. Así que tenemos este panorama que hay que tomarlo en consideración para ver cómo se pueden encarar con las restricciones de nuestro sistema jurídico. Bueno, la primera restricción emana de la Constitución Nacional. Tenemos una Constitución. Ayer un ex vicepresidente dijo tenemos una gran Constitución o algo así, lo que me gustó mucho porque es un ingeniero, el ingeniero Macri lo dijo ayer. El ingeniero Macri. Sí. Y es verdad, tenemos una buena Constitución. Es la verdad. Esa nunca ha sido cuestionada por en nadie. su ley. Bueno, y les diría que después de la reforma de 1994, nuestra Constitución tiene una legitimidad casi absoluta, casi nadie discute su... Porque la Constitución del 53 venía... Bueno, no estaba Buenos Aires. Liberalismo Exactamente. Y recién en el 60 se incorporó Buenos Aires y luego las reformas del 57 con un gobierno, la convocó un gobierno de facto con un partido político proscrito. Así que tenemos una Constitución que nadie discute en cuanto a su legitimidad y que parece ser aceptada también en lo sustantivo. Ahora, por supuesto, algunas de las reformas que proponen líderes que actúan ahora solo serían posibles reformando la Constitución, y la Constitución se puede reformar, pero hay dos dificultades para esa reforma. ¿Podés dar un ejemplo de cambios que se quieren introducir? Te diría muchísimos. La eliminación del Banco Central. La eliminación del Banco. Eso es inconstitucional. La dolarización.
el recurso a una consulta popular, se llama plebiscito, pero en la Constitución se llama consulta popular, la podría hacer, pero después voy a ver las dificultades para hacerlo. Me has dado suficientemente ilustrativo. Sí, y además, cargadamente ilustrativo. Y además todo lo que parece querer modificarse de modo sustantivo, radical, por raíz, en materia de salud o en materia de educación. Hay normas específicas en la Constitución. Ahora, por supuesto, alguien podría decir, bueno, la vamos a modificar y hay derecho a decirlo. Dificultades. Se requieren 2/3 de miembros totales de cada una de las cámaras del Congreso. De cada una de las cámaras. No tiene nadie eso. Sumar o restar, ¿no? No. Tiene que ser de ambas cámaras. Y de los miembros totales, no de los miembros presentes, garantizado el quórum. Y la otra dificultad, vamos a suponer que por un milagro lo consiguen, la otra dificultad es el tiempo que insumiría una reforma de este tipo y las necesidades más urgentes de la situación económico-financiera. Así que yo diría que ese no puede ser el camino posible. ¿Y a vos qué te parece? ¿Que eso es bueno o no? Es bueno porque no es perfecta la Constitución. Es una obra humana, sí, podemos anotar lo que les decía de la legitimación. Tiene dificultades, pero ha atravesado unos cuantos años y yo creo que algunas de las reformas a las que me voy a referir, que también habría que cuidar, se incorporaron en el 94 y son muy importantes para lo que podemos llamar la Constitución económica. Dame ejemplos de eso. Bueno, por primera vez aparece el mercado como un elemento a proteger, y miren que esta cláusula, yo no sé si fue Liendo el que la inspiró, o el mismo ministro Cavallo, no sé, pero lo cierto es que allí se dice, en el artículo 42, que protege los derechos de usuarios y consumidores, que se va a establecer el deber de las autoridades, de todas las autoridades, legislativo, ejecutivo, judicial, de controlar monopolios reales y naturales. Reales, legales y naturales. O sea, admite que pueda haber alguna actividad monopólica, pero deben de controlarse, y esta es la frase que para mí es clave, contra toda distorsión de los mercados. Contra toda distorsión de los mercados. Las autoridades. Quiere decir no lo había estudiado tan profundamente como vos. No digo que se cumpla, pero uno de los controles posibles es que los afectados por estas distorsiones recurran a la justicia. Ok. Así que, ¿hay antecedentes o no? Sí, hay muchas. Bueno, también esto está legislado por ley, lo que se llama defensa de la competencia y defensa de usuarios. Tradición. Claro. Hay incluso hay muchas. Sí. Yo les diría que, bueno, tiene sus bemoles el control, pero hay algunas sentencias judiciales donde aparecen, diríamos, actitudes distorsivas del mercado, ¿no? Así que esta es una garantía muy importante, está allí en la Constitución, y yo diría que por eso solo, desde la perspectiva económica, sería importante mantener estos criterios. Ahora, restricciones, porque Juan Carlos me decía, bueno, focalizate en las restricciones. Tenemos un sistema que es de la República Democrática, y esto implica división y control de poderes. Y hago un punto en el control de los poderes. Son controles entre los 3 poderes del Estado, la clásica, diríamos, legislativo, ejecutivo y judicial. Yo agregaría, eso es una interpretación personal, al Ministerio Público, que es el dueño de la acción penal. La constituyente, esta es la que les decía al principio, entre poder constituyente y poderes constituidos, es decir, vamos a suponer que dicen no tenemos los números para reformar la Constitución, pero queremos esto, y entonces lo hacemos por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, están no. Bueno, me corrijo, se puede porque
se ha hecho, pero no se debe. Es de facto. Y No si es se legal. hace, se puede controlar por medio del Poder Judicial. Ok. Y ahora yo anotaría una cuestión más, que la Corte Suprema, en última instancia, ¿no? Es el último tribunal en el orden interno, está mostrando que no le tiembla el pulso cuando tiene que decidir, pese al juicio político que le están haciendo en la Cámara de Diputados de la Nación. No se ha dejado intimidar y cuando tiene que defender la institucionalidad, lo hace. Y habló de la prórroga de esta... Ese es un caso, pero ha emitido sentencias, por ejemplo, con el tema de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, muy importante, y ahora lo ha hecho por mayoría, por unanimidad de los 4 ministros que integran la Corte, así que no hay fisuras ahí. Ese es un dato a tener en consideración porque nosotros tenemos, para bien o para mal, una comunidad jurídica muy robusta. Y cuando plantea cuestiones que no están sostenidas en la Constitución, se expresa muy activamente. Eso se vio en el caso de la expropiación de Vicentín, que no fue solamente expropiación, o intento de... Sí, la intervención, Lieto escribió en la ley un artículo, lo comparó con lo de YPF, y en un reciente congreso en el que estuve decía, antes de que nos dieran la noticia de la jueza norteamericana, ¿no?, que ahí se vio la diferencia de actitud social, porque con YPF se hizo, mejor dicho, con Vicentín se utilizaron los mismos instrumentos que con YPF. Uno que está presenciando por transmisión que no se oye bien. ¿Algún otro no oye bien o estamos delante de un sordo? ¿Qué decís? Ahí está perfecto. ¿La acerco más? ¿Acerco más? Yo aprovecho la interrupción para lo siguiente. El debate dentro del gremio sobre el tema Banco Central, dolarización, va, viene. Vos lo que estás diciendo es una cosa elemental. Miren, muchachos, ustedes debatan todo lo que quieran, pero no lo pueden hacer. Ahora, si el próximo gobierno empieza por plantear este tipo de cosas, se va a comer un problemón fenomenal, porque cambiar la Constitución en un gobierno que llega es imposible. Es lo peor que puede plantear, como diciendo, olvídense de todo ese tipo de cosas. Y yo tomo eso como un dato verdaderamente fundamental, como diciendo, cada vez que querés hacer una cosa por la cual tenés que cambiar la Constitución, olvídate, por lo menos por ahora. Por ahora, por supuesto. Pero voy a un tema que creo que no hay que cambiar la Constitución, que es el famoso tema de los derechos adquiridos. ¿Cuántas veces uno dice, por ejemplo, el otro día nos enteramos que el Ministerio de Economía acaba de nombrar 700 empleados más? Claro, yo digo, perdón, el próximo gobierno, el 10 de diciembre de 2023, llega y dice, artículo 1, picátelas, o dice derecho adquirido. A ver. Lo que puede hacer el gobierno, bueno, gobierno son los 3 departamentos del Estado, pero esto le corresponde al Poder Legislativo. Legislativo. Lo que puede hacer, y el presidente puede enviar un proyecto de ley. Muy bien. De suprimir el empleo. Eso no se lo impide la Constitución. Tiene que respetar, como decís vos, los derechos adquiridos de estas personas si es que entraron legítimamente. Habrá que ver si no pasaron por alto las condiciones o requisitos para el puesto, en fin, eso podría ocurrir, pero se me ocurre que sería caso por caso y no todos estarían en esa circunstancia. Ahora, suprimido el caso y protegido el cargo que se obtuvo legítimamente, hacia el futuro podés empezar a restringir ese empleo que está de más, que no sirve a nada. Esto tendría para el empleado público, pero no para los cargos políticos. Los que llegan
con la nueva administración. Bueno, el ingeniero Solane de nuestra academia ha hecho unos estudios muy interesantes sobre los ministerios que ha tenido el Poder Ejecutivo, y él sostiene que se pueden reducir. Ahí tenés una poda importante, ¿no?, de gastos del Estado, que a lo mejor es más simbólico que otra cosa, puede ser que pese menos en el presupuesto, pero es un mensaje, y los mensajes son importantes en los sistemas democráticos, porque te abren el camino a que después otras reformas más importantes sean aceptadas. Vamos al pasito. Los mensajes son importantes si complementan medidas que cuantitativamente son importantes. Exactamente. En gasto público, María Angélica, acá hay 3 cosas. Seguridad social más planes, subsidios a energía y transporte, y empleo público, número de empleados y salario. Si no arrancás con ello. De los planes. ¿Cómo? Lo dijo. No lo dije. Lo dije. Seguridad social más planes, etcétera. Digo, el próximo gobierno arranca diciéndome algo en materia fiscal, todo lo demás es así. Yo entiendo el interés periodístico. ¿Qué va a hacer con el CEPO? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con lo otro? Primero decime qué vas a hacer en materia fiscal. Todo lo demás van a ser adornos, satélites, a eso. Y en eso, a veces de repente puede agarrar y decir, no, pará, vamos a ver. Cuando mires coparticipación, tantas otras cosas, te vas a encontrar contigo y dices, perdón, derecho adquirido. Sí, no, pero podés empezar también por una reforma fiscal. Yo te diría que lo que se requiere es planificar cómo lo vas a hacer, y siempre son opciones. Hay, desde luego, una serie de planes o de seguridad de los más desfavorecidos o los que no tienen empleo, que pueden por lo menos modificarse en el sentido de ir incorporándolos al sistema laboral privado, me refiero. Ahora, para eso tenés que crear alternativas de empleo privado. Ahora, me parece... yo agregaría una situación casi inédita, que estamos cerca de 10% de déficit del gobierno nacional. Le bajo 2 puntos a Broda, porque Broda dijo 12. Que en diciembre llegaba a 12. Bueno, ahí estamos muy cerca de una isla. Cualquiera de los 2 números es una barbaridad. Igual, aunque sean 10, es una barbaridad insostenible. Lo que pasa es que la inflación favorece al gobierno en tanto que le ingresan más impuestos. Y va licuando su gasto también. En el muy corto plazo. Bueno, es una dinámica. Mirá que con toda esta licuación tenés 10 puntos del PBI. ¿Vos sabés lo que es 10 puntos del PBI? Es una hemorragia realmente fenomenal. Ahora, lo que vos has dicho de manera tan educada, yo digo, acá hay un conjunto de personas que entraron al sector público, son unos caraduras totales, pero caraduras totales por donde lo vean. Entonces de repente llega el gobierno y dice, no, fíjate que el otro día estaba viajando en la aerolínea y el encargado de a bordo se pone a hablar del organigrama de aerolínea y dice, no sabe cuántas gerencias tiene, no sabe, otro. Y digo, el próximo tipo que llegue, vuelvo otra vez, derecho adquirido. Bueno, pero si Aerolíneas, que es una empresa y cotiza en bolsa, tiene déficit que pagan todos, el Estado puede proponer y exigir que vaya enjugando su déficit. Y a lo mejor lo que habrá que ver es también el sistema laboral que tienen, si es comparable con otras empresas de la misma actividad, en fin, porque pero yo por eso te decía la importancia del discurso. Porque y comparaba lo de Vicentín con YPF, o cuando se estatizó Aerolíneas, ¿no? Hay un sentido común popular de que el Estado lo puede todo, y cuando paga el Estado paga, no sé, alguien que está fuera de los aportes que hacen todos los argentinos, claro, me corrijo, todos los habitantes del país, porque también cuando se paga IVA en los alimentos, el más desfavorecido está pagando impuestos. Así que eso hay que explicarlo
por activo y por pasivo, porque es la manera de empezar a convencer de que esto ya no puede más. Creo que la inflación es un dato, además no sé si estoy yendo muy adelante o hablando de lo que no me corresponde, pero con esos porcentuales podemos caer en una hiperinflación. Le pasó a Estamos Alfonsín. abiertos mira. La otra cosa importante, Estamos cerca de la isla. la otra cosa, No es inminente. Puede domarse, pero va a costar domar. la otra cosa importante tiene que ver con los tiempos. Claro, uno como no es especialista, ¿viste? Vos tenés un enfermo en la familia y querés que se cure a los 10 minutos. El médico No te es dice, posible. no. Bueno, acá es igual. Acá, los tiempos para los neófitos son desesperantes. Sí. ¿Tiene sentido o no? Pero es que vos no podés dejar sin algún auxilio a personas que están sostenidas en parte porque tienen algún otro trabajo informal por una contribución del Estado. Lo mismo que con las jubilaciones. Ahora, tenemos que hacer razonable el sistema. Yo te diría que puede hacerse de aquí hacia el futuro e ir organizando todos los que ahora quieren estar en el Estado, porque el 29 tienen el depósito de su sueldo en la cuenta corriente bancaria y ganan más que en la actividad privada. Entonces, si la competencia y la actividad privada hace modificar ese sistema, muchos van a querer pasar a la actividad privada. O sea que yo creo que sí hay que tomarlo esto como una estructura, sabiendo estas restricciones. Vos le pusiste este título, son restricciones, y el que se ve afectado va a recurrir a los sistemas procesales que están en la Constitución. En la Constitución está incorporado el amparo, que vos te acordás con el corralito. Bueno, fue el modo en que los afectados pudieron Eso por la Constitución del 94. Del 94, sí, antes sí. No estaba. No estaba en la Constitución, estaba en la ley, pero ya era digamos, un instrumento que casi no se podía prescindir de él. Ahora tiene rango constitucional. Y es una suerte que lo tenga, por supuesto, porque puede haber abusos de todo tipo por parte del Estado, ¿no? Uno piensa en lo que decía Juan Carlos, pero pueden haber otras afectaciones de derechos o garantías importantes. Vos hablaste de la división de poderes, sí. Yo entiendo la división de poderes. A ver, la práctica. El presidente de una nación agarra y hace un decreto y le dice a los muchachos de la Corte Suprema, che, ¿cómo lo ven esto o no? Ni se habla, nada, cero. Bueno, no, sí, puede haber alguna consulta, hay un ministro de Justicia, en realidad no hace falta porque ya lo saben, en los ministerios hay lo que se llama la línea, que son los de carrera. La línea manda en todos los ministerios. Y porque son los que tienen expertise. Tienen el expertise. Y a veces, pero a veces... les gusta tener poder. Sí, pero a veces el funcionario político le dice, quiero esto, y la línea dice, no, no se puede. Insisten y bueno, y sale. Y sale y después se topan con el Poder Judicial. Ahora, te digo, esta división de poderes, por eso te digo que, y me parece importante que el que aspire a ser presidente de la Nación tenga en claro que va a tener que hacer acuerdos en el Congreso y que esté dispuesto a no negociar lo básico, pero a ser flexible, como los médicos. Juan Carlos, vos dabas ese ejemplo recién. Fíjate, normalmente cuando se va a hacer una reforma del Estado se dicta lo que se llama una ley de emergencia y ley de reforma del Estado. Ahora, la ley de emergencia la dicta el Congreso y a partir de ahí el presidente puede dictar decretos delegados. Si hay una ley de emergencia, no debiera dictar decretos de necesidad de urgencia. Claro. Así que aunque en la norma el presidente tiene muchos instrumentos, los tiene pero bajo control del Congreso, que es muy lábil porque la ley que dictaron prácticamente si una de las cámaras no se pronuncia, el decreto sigue vigente, pero
está el control de los jueces y en última instancia de la Corte Suprema. Y el control social tiene mucha importancia, mucha importancia. Por eso decía que un liderazgo presidencial debe persuadir y debe convencer y debe de explicar permanentemente. No te digo que sea el 100%, no lo es. Ahora, pero es una pregunta. ¿Por qué quedó en 4 los miembros de la... Y porque no tienen acuerdo para nombrar al quinto, tampoco está nombrado el procurador general ni el defensor del pueblo. Bueno, fíjense, bueno, este es un ejemplo para quien dice yo llamo una consulta popular. No, un plebiscito, dice, pero se llama consulta popular. Como necesitan mayorías especiales, como no hay acuerdo, no nombran al funcionario. Claro. Mirá vos si van a lograr... Está 3-1, digamos, ¿no? Bueno, ahora han dictado lo de la jueza que mencionabas recién, fue 4-4. 4-0. Sí, sí. Pero sí, hay alguna hay alguna tensión. Sí, alguna diferencia de enfoque, vamos a decirlo elegantemente. Como diferencia de enfoque. Claro, sí. Vamos un minutito al plano internacional. No sé si sabés lo que está pasando en Israel. Sí, con donde la Corte Suprema, exactamente. A ver, contá, porque es notable. Es lo que está muy notable, sí. Ahí, bueno, ahí ves el control social. Hicimos en la academia un seminario, bueno, de un día, sobre la situación de Israel y vinieron expertos. Yo no soy experta. ¿En la academia no, en la de Ciencias Morales y Políticas. Muy bien. Ciencias Morales y Políticas. Sí. Okay. Adalberto Rodríguez Llavarini lo organizó y me pidió hacerlo con el instituto que yo dirijo y bueno, fue muy interesante porque vinieron expertos. A ver. Bueno, ellos tienen un sistema parlamentario diferente al nuestro, sí. Pero la Corte... Parlamentario. Sí, la Corte ha sido como una especie... Ellos tienen una discusión entre lo que podríamos llamar los liberales y los ortodoxos. Uh-huh. Los ortodoxos tienen poder, son minoritarios, pero suelen acordar con... Bueno, uno de los partidos mayoritarios. Claro. Y la Corte parecía como un límite a esa cosmovisión de los ortodoxos. Y bueno, y ya están, también tienen, no sé hasta qué punto, pero es lo que dicen, que también hay algunas cuestiones referidas a conductas corruptas. Uh-huh. Entonces, lo que se ha querido es dominar la Corte, restringirle las atribuciones que tiene. Y ahí fue la sociedad civil la que salió y, bueno, tienen esa... No sé cómo lo han resuelto todavía, pero están en una contienda con la gente en las calles. Pero no se cruza un poco con las sectas religiosas. Bueno, los ortodoxos son. Los ortodoxos tienen derecho a manifestar su religiosidad, por supuesto que sí, pero hacia adentro de la sociedad tienen, bueno, además del problema de la guerra y además del problema de los palestinos, ¿no? Porque es una sociedad, yo no sé si han estado en Jerusalén, es una maravilla. Sí, tiene. Yo lo que he escuchado en las últimas semanas por parte de a lo mejor un periodista o algo así, sí, diciendo en Israel existe el peligro de transformarse en un Estado teocrático. Eso es lo que no quieren los liberales, efectivamente. Y son minoritarios. No, por supuesto, reitero, tienen derecho a esa religiosidad, pero no a imponerla a los demás. Y ese es el límite, ¿no? Que a veces en estados que parecen muy democráticos y muy laicos como los nuestros, también hay grupos que quieren imponer a los demás sus propias cosmovisiones. Es difícil la libertad y la democracia. No, el caso de Israel, si yo recuerdo bien, Michael Bruno lo explicó varias veces. Vos tenés dos partidos mayoritarios, el Labour y el Likud. Sí. Ninguno tiene mayoría absoluta, pero como se llevan mal, excepto en la problemática del 85, los otros son religiosos. Pero lo interesante es que como se llevan mal, entonces forman la coalición con los partidos religiosos. Los partidos religiosos, con el mayor respeto, tienen una idea muy peculiar de cómo funciona, digamos así, el mundo, pero como necesitan los votos, ahí vamos. Claro.
Y en estas condiciones, pero se ha armado un lío Sí, fenomenal, sí. y es lo que vos decís, Sí, que es, si entiendo bien lo que vos hablás del control social, como diciendo, claro, efectivamente, porque vayamos salieron a sí, tribunales a hablar mal de la mamá, de los no, jueces, no, acá en este caso apoyaron a la Corte. Claro. Los ciudadanos, diríamos, más liberales, apoyaron a la Corte y a este control que tiene la Corte, porque, bueno, la disputa de fondo es esa, ¿no? Que yo lo veo en muchos países, recuerdan Francia, por ejemplo, tan laica, tan liberal, tan republicana, cuando empezó a limitar a las musulmanas por el Sí, uso del yador o de totalmente. ¿no? Entonces, El yador. recuerdo un artículo muy interesante en La Nación sobre un velo sobre Francia, ¿no? Porque se había restringido esa manifestación. Es difícil. Pero te puedo decir algo, nota a pie de página. A mí siempre me pareció una barbaridad. Y a una musulmana que cree, exigirle que tiene que sacarse el velo a Por una eso, escuela pública debe ser el equivalente a decir, señor, me tengo usted que tiene que desnudar. andar desnudo por 9 de julio. Sí, Más o ¿Flaco? menos. sí, Más o menos. sí. ¿Sí me parece una barbaridad Sí, o no? efectivamente, sí, coincido con vos. Tienen Por- derecho pero bueno, vos sos a usar sociólogo lo que y quieran. sabrás muy bien todo el debate que en los 60 se dio a propósito de, estamos hablando de otra cosa. Vos seguís, vos seguís. No sé cómo. No lo Bueno. estás haciendo tan mal. Seguí. Aprovechen en la década del 60, ¿qué? En la década del 60 en Francia se dio la discusión a propósito de estas peculiaridades, singularidades de grupos sociales específicos. Porque lo cierto es que cuando hablamos de la nación, hablamos de una especie de unidad, pero eso desapareció porque las reformas, Todos los países, mal que mal, son plurales, lo quieran o no, lo quieran o no. Y eso es una riqueza, pero es una dificultad. Claro. Para la convivencia, para el respeto, porque nos gusta que los demás hagan lo mismo que nos gusta hacer a nosotros, y esto es lo que debemos modificar, ¿no? Cuando escucho que hay que hacer reformas integrales, tiemblo, porque digo, ¿vos crees que hay cosas gordas que hay que cambiar en la legislación, procedimientos, cosas por el estilo? ¿O podemos funcionar? Tenemos que hacer una reforma judicial en serio, y sobre todo, bueno, tenemos problemas económicos, clarísimo, y un problema de seguridad terrible. Claro. En la reforma del 94, según yo lo interpreto, al Ministerio Público lo conformaron como un nuevo poder del Estado. Y hay una ley procesal federal que se está aplicando, diríamos, paulatinamente, acá también la progresión, ¿no? Cómo se va a aplicar, en el que la acción penal está en manos del fiscal o de la fiscal. Bueno, un poco como en Estados Unidos. Esto es muy bueno si funciona bien y tiene suficiente instrumental como para hacerlo. Esto podría dar un vuelco importante, pero tienen que ser fiscales, con una apoyatura tecnológica específica, con edificios, con poder no solamente normativo, sino material para llevar a cabo esta transformación. Porque el juez es un tercero imparcial, ¿no? Entre lo que le dice el fiscal y lo que le dicen los abogados defensores, los querellantes y demás. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacer mucho más ágil la administración de justicia. Y algo que se hizo muy bien en la administración anterior fue la digitalización de la administración, que ayudaba a la transparencia, que es otro punto que tenemos que tomar, ¿no? Yo creo que se ha retrocedido en esta manera, y bueno, leemos en los periódicos cómo se compró esto, por qué se compró esto, etcétera, etcétera. Así que eso hay que volver a ponerlo a full, porque abarata, hace más eficiente y más transparente. Nunca vamos a tener transparencia 100, pero es un camino, ¿no? Obvio. Cometí un pecado mortal diciendo
omitiendo decir, hagan preguntas por chat. ¿Y hay? Hay algunos. Dale. Anteriormente escribieron que cuando estaban hablando sobre cómo la distorsión del mercado, que el déficit de las empresas del Estado también son parte del déficit. Sí, claro, Eso sí, es sí, lo que sí. aclararon. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente esa es una distorsión, Así es. efectivamente, porque no hay competencia, diríamos, si subsidiamos. Son monopolios. Claro, pero De bueno, facto son monopolios. exactamente. Martín Lagos comenta, perdón, Dale. ¿Qué dice Martín? en la Francia reciente, la reforma jubilatoria se legisló por Macron como decreto de necesidad y urgencia. Y la oposición en las cámaras no llegó a golpearlo. Constitución diseñada por Charles de Gaulle en Sí. 1958. Sí, bueno, ese es el instrumental del que goza el presidente. El nuestro es un poquito distinto y es distinto también al italiano, que es el Ejecutivo siempre intenta imponer su criterio, que a veces es bueno. Obviamente. A veces es Eso bueno, es a veces tiene gobernar. razón, exactamente. Pero, otra vez, volvemos a los controles. Entonces, si hay una emergencia, por ejemplo, una emergencia previsional, podría dictarse una ley de emergencia previsional. Y ahí, también con controles dentro de la ley, delegar en el Poder Ejecutivo lo que sea que se quiera hacer. Después el Poder Legislativo vuelve a controlar. Y ahí viene si el Congreso tiene la fortaleza como para tirar abajo el decreto o no. Esto en nosotros, en nuestro sistema, está muy ligado a la conformación del Congreso. Ajá. ¿Qué mayorías tiene el Claro. presidente o no? Bueno, lo que le pasaba a Macri, que no llegaba. Bueno, ahora vamos a ver, quizá, depende de quién salga elegido presidente, quizá tengamos un presidente con más fortaleza dentro del Congreso. Y también la opinión pública es muy importante para sostener las decisiones cuando parte del Congreso no quiere apoyar el plan político del presidente. Pero siempre recuerdo lo que decís vos, Juan Carlos, y coincido totalmente. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios, pero la mía no la toques. Por eso, a vos esto que voy a decir no te gusta demasiado. Y Un plan, Huerta no la toques. por eso hay que hacerlo en conjunto. Ahora te voy a decir algo. Sí, ¿qué? Alberto Porto. Dale. La pregunta es así. ¿La Constitución manda a defender el valor de la moneda? Sí. En ese caso, ¿qué fuerza tiene comparada con otras normas? Bueno, ese es algo más. La Constitución se lo manda al Congreso. Sí. Así que cuando el Congreso hace esto que decís vos, crea impuestos, estatiza, o crea una ley sin estudiar los recursos con los que la va a poner en vigencia, está incumpliendo una obligación como es la de sostener el valor de la moneda. Bueno, esto de sostener el valor de la moneda, que también ingresó en el 94, lo tenemos que ubicar en el contexto de la convertibilidad. Entonces ahí había un metamensaje de que la estabilidad debía de mantenerse y el Congreso debía mantener aquel criterio. O sea que entró en la Constitución por esas razones, pero es una obligación del Congreso. Déjame ser ¿Qué hace por la sí. pregunta de Lagos? ¿Qué ha ocurrido? Y bueno, Porto, perdón. La Corte ha sido, a lo largo de la historia, bastante laxa con el tema de, bueno, la inflación monetaria y cómo eso impacta en los contratos, ¿no? Porque, por supuesto. Ese es el tema. Ahí vamos. Un ministro de Economía dice, tengo que bajar la inflación, porque está pensando en la próxima elección, porque está pensando no porque dice, mirá que la Constitución dice,
Así que es medio de coincidencia. No es que lo hacen porque lo dice la Constitución, dice Bueno, porque me sí, conviene. pero sería bueno que aprendiera, me gustó lo del expresidente, porque no se lo había oído nunca, que se hagan cargo de la Constitución. Mira, en los Estados Unidos, hasta en Los Simpson, que me parece una serie genial, aparece la problemática de la Constitución, de la Corte, de la educación, y esa es la manera de enseñar, Está bien. esa es la manera de aprender. Pero también. hay un tema que es central, me parece, y que nadie habla de eso, o casi nadie. Dejemos alguna excepción. Cuando votan el presupuesto, los legisladores, nunca se cumplió. Yo creo que nunca se cumplió. ¿Y no hay ninguna sanción para eso? Te pregunto. Hay una cuestión del presupuesto que ha llegado a los tribunales y la Corte lo dejó pasar, que es que en la ley de presupuesto se hacen ratificaciones de otros decretos o se crea, la ley de presupuesto tiene que ser recursos y gastos, nada más. Entran otras cosas y pasan. Y la Corte no lo ha controlado. Yo diría que lo más grave en el tema del presupuesto es la modificación que se hizo en el 2006, era jefe de gabinete el actual presidente, si no me acuerdo mal. La ley de modificación, la ley que modificó la ley de administración financiera y sistema de control, artículo 37, que habilitó... Artículo 37. Habilitó, ¿De qué ley? es la de administración financiera y sistemas de control, Okay. que es la que regula todo lo del presupuesto. Por esta ley, el presidente no, peor todavía, el jefe de gabinete de ministros puede redistribuir partidas presupuestarias, no ampliarla. Pero ahí se flexibilizó. Bueno, durante la administración anterior restringió el porcentual de lo que podía hacer. Vino la nueva y la pandemia, volvieron a ampliarlo eso. Bueno, dictaron una ley de emergencia, después por decreto de necesidad de urgencia se prorrogó la ley de emergencia en varias materias y otra vez volvimos a la misma cuestión. Esa es una cuestión que diría influye en las malas cuentas de las provincias, porque ¿Vos dirías que está pendiente o...? Sí, eso hay que modificarlo. Yo voy a hacer por lo menos acotarlo, porque es un instrumento impresionante del Poder Ejecutivo. Voy a hacer una referencia histórica y conectarla con la realidad. 1964 en la UCA, mi profesor de finanzas públicas, el último mes y medio, un sabio, Cayetano Lisiado, que no sé si fue de acá, muy bien. Un sabio. Vino y dijo, mire muchacho, y chica, y era especialista en finanzas. Había sido director del presupuesto. Dijo, el presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, de manera que el déficit no sé lo que es. Eso es sabiduría. Es decir, un diputado puede decir, vamos a votar tanto bombero, tanto... Ahora, votar la recaudación que quiere decir. Una locura. Esto tiene gran actualidad. Milei acaba de decirle a Massa, ¿por qué no discutimos el presupuesto después de las elecciones? Massa creo que lo discuto por acá, me dijo, ¿cómo puede ser? Pero esto es chicana política, no me importa. En realidad, si a vos te dicen, ¿qué hipótesis inflacionaria le ponés para 2024? Te mataron. Recuérdense ustedes que el presupuesto nacional se hace a precios... No tengo ni idea. Perdón, el impuesto nacional se hace a precios corrientes, con lo cual tenés que tener un pronóstico de PBI real, tasa de interés, salario, tipo de cambio, una locura verdaderamente total. Moraleja. Todos aprendimos en la escuela, la ley fundamental, la nación, cosas por el estilo, pero desde el punto de vista práctico, en un medio como el nuestro, no tiene más remedio que ser modificado. Ahora, estoy con vos. La modificación, que surge del hecho de que subestimar la tasa de inflación, entonces generar más ingresos a los previstos. Eso es lo que se hace. Y bueno, pero eso es lo que... Y lo rehaces a Piacere. Ahora, yo complemento lo de Juan Carlos diciendo que hay solo 2 países en América Latina, en toda América Latina,
son como 15 países de primera categoría y otros 15 de segunda, porque son islas, etc. Bueno, ¿qué iba a decir? No, Eso, ¿cuáles son los dos que ganaron no, campeonato de fútbol? Algo del Argentina y presupuesto. que Venezuela. tenemos No, inflación, claro. pero Que disparatada. son los únicos que tenemos alta inflación, Venezuela y Argentina. O sea, que ahí hay un problema serio nuestro, porque tenemos inflación crónica. Ha Es así. habido tantos planes de estabilización, algunos muy ingeniosos, El austral. Y otros no tanto. por ejemplo el Te austral. hemos interrumpido demasiado. ¿Qué más tiene para decir? ¿Qué más? Ariel. Ah, esto, bueno. Por favor. Dale. Tenés razón, Juan Carlos. Bueno, sí, dos principios A ver. tiene la Constitución que son restricciones. El de legalidad y el de razonabilidad. Y ahí sí puede haber mucho control por parte de la sociedad. El de legalidad es el general, ¿no? Solo se restringen los derechos mediante una ley del Congreso. Claro. Pero hay dos específicos, que son los de legalidad tributaria y legalidad penal. Y ahí, bueno, ¿qué es lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo por decreto de necesidad de urgencia? Ni una reforma tributaria, ni una reforma penal, ni siquiera una, entiendo yo, una modificación de las sanciones que pueden traer los incumplimientos fiscales, por ejemplo, ¿no? Estos son muy importantes porque, otra vez, necesitas para eso los acuerdos del Congreso para la modificación del sistema. Y el de razonabilidad, que me parece que es esencial, que un Estado de Derecho es un Estado de razón. Mira, no quién dicta la norma, con qué procedimiento, porque ahí puede haber defectos constitucionales, sino también qué dispone la norma, si es razonable o no. Bueno, un caso típico, que parece que hay un consenso de todos, es la ley de alquileres, ¿no? Es lo que la ley de alquileres ha demostrado su ineficacia para unos y otros, yo les diría casi con una inconstitucionalidad Propietarios e inquilinos. Así es. Los inquilinos no ha sido buena para nadie, porque cuando el Estado, otra vez el mercado, ¿no? No es, el Estado tiene derecho a reglamentar los derechos constitucionales. Pero yo diría, reglamentar no es regular. La regulación es más fuerte, más intensa, y cuando lo hace suele ir más allá de lo que las propias fuerzas de los contratantes requieren, y ahí no tiene un gobernador actual, que fue ministro de Economía, decía, la Unión Soviética fracasó porque no teníamos el Excel todavía, ¿no? Como si se pudiera. Es una ilusión. Iba a decir, qué pelotudez, pero como estamos en la academia, me contengo. No, qué error garrafal. No, pero parate, pero esta es la historia del mundo, esta es la historia del mundo. Sí. Lo que se llama la controversia social. Mantuvo los alquileres congelados. Sí. No, pero fíjate esto. Para La siempre. denominada controversia socialista, que tuvo dos épocas, primero en la década de 1920, después la de 1930, arranca con un alemán que dijo, ¿por qué no seguimos con la economía de guerra cuando terminó la Primera Guerra? Y entonces salió von Mises, dijo, en el socialismo el cálculo económico es imposible, y vino toda la historia esta de que la Unión Soviética implosionó porque no tenía computadora de alta generación, una huevada fenomenal. No, y ahí rescato lo que dicen los austríacos. Los austríacos dicen, un tema es la información, otro tema es el procesamiento con el cual tomar las decisiones. El encargado de un bar probablemente sea un analfabeto, pero el tipo sabe llevar adelante el bar. Claro. No sabe lo que es Excel, no sabe nada, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Un colega de ustedes, Roberto Cortés Conde, siempre lo cito,
porque también vale para lo jurídico, decía que votamos todos los días con nuestras relaciones, con nuestras Él decisiones tiene la económicas. doble profesión. porque Sí, es abogado, sí, sí, ya es sé. abogado. Bueno, eso es, ¿no? No tener en cuenta lo que hacemos las personas diariamente y cómo influye eso en la economía, ¿no? Yo creo que ahí el tema de la razonabilidad. Viste, la economía no es una ciencia exacta ni cosa por el estilo. Y la relación entre política económica y teoría económica no es 1 a 1. Luego, si lo fuera, agarramos una computadora, metemos toda la teoría económica, le ponemos los objetivos, salen los instrumentos, no funciona. No, pero hay maneras de darte cuenta Esto si lo la que- medida es un disparate por los eso es lo que efectos va. que tiene. Eso te iba a decir. Vos tenés cosas opinables y barbaridades. Sí. Sacás la ley de alquileres y al otro día desaparece la oferta. Que Algo no. pasó mal. Algo, digamos, sí, perdón. Es Algo no elemental, anda. es elemental. Algo no anda. Bueno, sí. Susana tiene alguna pregunta, ¿ok? Sí, perdón, vuelvo al tema de la razonabilidad, ¿puede ser? Sí. ¿En qué medida se le puede aplicar la razonabilidad en una cuestión judicial al presupuesto nacional? A ver. No, ahí la Corte va a decir que esa es una atribución propia del Congreso, sí. Y por eso fue en la medida que se tomó en el bendito artículo 37 de la administración financiera, ese pase, ¿eso no sería de carácter Judiciable. Habría que ver si ahí se viola algún derecho de las otras provincias, pero Lindo es tema, ¿no? por el Lindo tema tema. federal. claro, porque lo que ocurre allí, como lo que no puede hacer el jefe de gabinete de ministros es ampliar el presupuesto, de hecho se amplían los recursos con la inflación, no más. Ya con eso hay más recaudación tributaria. Eso que sobra, vamos a decirlo coloquialmente, puede redistribuirse. Ahora, lo hace el presidente con lo que se llama, el jefe de gabinete, con lo que se llama discrecionalidad administrativa. Bueno, la discrecionalidad no es arbitrariedad. ¿Está legislado eso? Está la ley de administración financiera y sistemas de control, ¿no? Okay. Que tiene esta atribución de redistribuir. Ahora, yo les decía al principio que la República Democrática es un sistema de división de poderes y de controles. Hay muchos controles. No todos los controles pasan por el Poder Judicial, porque de hecho el Poder Judicial no está para resolver políticas públicas, eso lo hace el Congreso. No tiene el expertise para saber es mejor esto que esto otro. Es decir, hay una regla, la oportunidad, necesidad y conveniencia de la ley no la determina el juez, los jueces, sino el Congreso. Pero pueden haber situaciones concretas, casos concretos, donde efectivamente eso se desmadre y haya, por ejemplo, o falte, mejor dicho, relación entre el medio de la ley y el fin que se buscó, o desproporcionalidad, pero para eso tiene que haber una persona física o jurídica que se sienta agraviada por la decisión. Si no, no se puede controlar. Tiene que haber algún derecho afectado. Ok. Sí, hiciste una diferenciación entre discrecionalidad y arbitrariedad, sí. Pero estuviste muy sutil. Escuchame una cosa, no lo hice. Si yo agarro la forma en la cual el gobierno nacional, fuera de la coparticipación, mandó plata a las provincias, según el signo político de los gobernadores, sí, y las provincias, debo encontrar arbitrariedades por todos lados. No, porque la discrecionalidad es defendible. Pobrecito, no sé qué le pasó. La arbitrariedad es porque se me canta. Sí. Y no, porque apoyo amigo o enemigo. O amigo o enemigo, claro. Pero ahí funcionan otros controles, Juan Carlos. Por eso yo creo muchísimo en la educación. Es una ilusión. Pero bueno, la educación y un derecho que ha evolucionado, que es aparece en la Constitución, la publicidad de los actos de gobierno al derecho de acceso a la información pública. El derecho a la muy importante. Eso que pasó en la pandemia, yo controlaba, como estábamos encerrados, bueno, me dedicaba a eso. ¿Cómo informaban?
las dificultades para recoger los datos de los muertos, de los enfermos, de las provincias, porque se cargaban a destiempo los datos. Sí. Y cómo se compraban los insumos. Bueno, ahora tienen un problema porque tienen que dar explicaciones de qué hicieron con esas compras, cómo distribuyeron los gastos, cómo asistieron a los enfermos y a los que se morían, ¿no? Y a las familiares de los que se morían. Entonces, este es un tema esencial. A mayor información, mayor control del poder. No todo se puede hacer. Pasó con Vicentín. Mira, yo creo que es el único, no lo puedo afirmar, pero creo que es el único caso en que el presidente, después de dictar este decreto de necesidad de urgencia, lo revocó. Y usó el mismo mecanismo. Lo revocó. Sí, porque ahí fue tan... ¿Quién fue Fernández? Sí, fue tan... Perdón, y ahí hubo un juez, un jovencito, ¿te Sí, acordás? sí, Presión. Que dijo, ¿no? Y la presión social. sí, Y la presión social. La presión social y un la joven que jurídica. dijo, pará. No, acá no se puede, no. Bueno. Porque además se había violado, yo recuerdo haber participado en una jornada que hizo el Colegio Público de Abogados de La Plata. Se analizaron todas las cuestiones implicadas. Había una afectación del federalismo, porque eso era una convocatoria de acreedores que tramitaba en la provincia. Se afectó el sistema de expropiación que tenemos regulado por ley. Se afectó, bueno, la razonabilidad, ni hablar. Se hizo una ocupación temporaria, la misma que se hizo en YPF, se metieron, y una intervención por 60 días. Bueno, todo eso fue, como decía la expresidenta, too much. Y entonces la reacción, pero cuando YPF la reacción fue favorable, la reacción social. Así que también tenemos responsabilidades nosotros, los ciudadanos. ¿Tengo alguna otra pregunta? Por ahora no. María Angélica, nos quedaríamos 7 horas, te imaginas. Bueno, un gusto, la verdad que Te lo pasé agradecemos muy un bien. montón y hago un anuncio. Ya sé cuál va a ser el tema del mes que viene, pero lo dejo en suspenso. No vale. Gracias por No venir. vale.